Estás a punto de entrar a un espacio sonoro donde tomamos un poco de cada mujer, niña y adolescente. Gustos, miedos, alegrías e inquietudes para lograr una mezcla única en la radio online. A lo largo de estos minutos queremos inspirarte y hacerte saber que no estás sola. Mujer Radial. Música, consejos, experiencias, expertas, noticias y mucho más. Mujer Radial. Sororidad para todas y todos. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Ya es martes 25 de noviembre del 2025, un día sin duda que Mujer Radial no podíamos dejar pasar por alto. Es el Día Internacional contra la eliminación contra la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas. Y bueno, este es un día que la verdad para nosotros no es un día más, pero tampoco es un día en el que hablamos de esto. Nosotros llevamos todo el año, como siempre, en alianza aquí desde Mujer Radial con Museo de la Mujer y con la Federación Mexicana de Universitarias, hablando todo el año de este importante tema, del importante y lo necesario y lo vital que es para todos y para todas, para nuestro desarrollo, nuestra vida diaria, el hablar de las violencias hacia las mujeres y de cómo eliminarlo desde el Estado, desde las instituciones, desde lo privado hasta el hogar, por supuesto. Y como saben, nosotros hemos tenido aquí hablando del tema de violencia política, violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, todos los tipos de violencia desde diferentes ángulos, porque como siempre se los decimos, para nosotros es muy, muy, muy importante que ustedes tengan información, herramientas, que tengan ese poder para poder cada vez más entre todas y todos acabar con estas violencias que definitivamente es el lastre, es uno de los cánceres más fuertes de este país y desgraciadamente del mundo completo. Y por eso hoy en Mujer Radial, 25 de noviembre, tenemos una mesa especial, como siempre, como se los decía, con la colaboración de Museo de la Mujer y de la Federación Mexicana de Universitarias, y por eso están con nosotros las doctoras para hacer una mesa importante y hablar de este tema, como se los decimos hoy en particular, hablando, haciendo un homenaje a recordar por qué este día y por qué después de tantos años lamentablemente sigue siendo muy, muy indispensable que cada día luchemos contra la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Y para ello está con nosotros, afortunadamente se los agradezco mucho porque sé que son mujeres súper ocupadas y más en estos días y más justo en esta semana y en estos 16 días de activismo. Está con nosotros la doctora Gloria Luz Alejandra Ramírez. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Ciencia Política y licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Política Pública por la UNAM, es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y por supuesto es la secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias, la FEMU. Fue la primera vicepresidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública y bueno, podríamos seguirnos porque la doctora tiene un currículum enorme y además, como saben, también es nuestro vínculo y nuestra relación directa con el Museo de la Mujer y por eso le agradecemos siempre las grandes invitadas que nos manda acá a Mujer Radial. Y también está con nosotros la doctora Verónica Hernández Guadarrama. Ella es abogada especializada en derechos laborales de las mujeres, maestra en administración pública y doctora en inclusión, políticas públicas e investigación y otras especializaciones en cabildeo y producción legislativa y diversos temas abordados desde el enfoque de género interseccional y de derechos humanos. También es directora ejecutiva de IDEIF Consulting, dedicada a apoyar a las organizaciones a mejorar su cultura laboral a través de estrategias de igualdad, diversidad, equidad, inclusión y bienestar. Pues yo les agradezco muchísimo, como lo menciono, lo repito, que se hayan dado el tiempo, sobre todo en estos días que es tan complicada la agenda para ustedes, porque bueno, definitivamente son de las mujeres que más le saben al tema en este país y les agradecemos en Mujer Radial que estén aquí hoy, 25 de noviembre, y que nos puedan escuchar en todas nuestras plataformas, en Facebook, por supuesto, pero en Spotify, en Amazon, también estamos, como siempre, en YouTube, ya saben, todas nuestras entrevistas y ya saben, en todas nuestras redes sociales nos pueden buscar y buscar también a nuestras invitadas. ¿Cómo están, doctoras? Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte en este día y sororo. Muchísimas gracias, Ana Paola. Siempre vamos a agradecer y apreciar el espacio que Mujer Radial e Hiperbórea Radio ha coordinado con los esfuerzos de la Federación Mexicana de Universitarias, que encabeza la doctora Patricia Galeana, y el Museo de la Mujer, que
también la doctora Galeana dirige y pues que es nuestra grande guía en estos grandes temas asociados a las mujeres y asociados a el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, este 25N, que pues como sabemos conmemoramos y lo conmemoramos con mucho ímpetu desde la Federación Mexicana de Universitarias, porque este día también iniciamos el Seminario Nacional de la FEMU, que se está llevando a cabo el 25, 26 y 27 de noviembre en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Museo de la Mujer. 25 y 26 estamos aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM y el 27 estaremos en el Museo de la Mujer. Y pues con un tema indiscutible, indispensable para el 25N, y es justicia para las mujeres, así en signo de interrogación. Y a mí me da mucho gusto que también esté con nosotras la doctora Verónica Hernández Guadarrama, que es una gran amiga, aliada, colega, compañera también de trances históricos asociados también a la administración pública y sin duda a los temas de derechos humanos de y para las mujeres. Y pues aquí estamos para hablar de el 25N, querida Ana Paola. Bienvenida también, Verónica. Muchas gracias. Y sin duda agradecer a Tania, nuestro enlace. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Y doctora Verónica, gracias también por darse el tiempo. Gracias, Ana Paula. Muy buenos días, buenas tardes. Y bueno, estoy muy contenta de estar en Mujer Radial. Agradezco este espacio. Agradezco el espacio que estoy compartiendo con la doctora Gloria Luz Alejandre, gran amiga, colega, mentora. Y bueno, Ana Paula, pues como bien lo decía la doctora Gloria Luz, estamos frente a un 25N en el 2025, donde han cambiado muchas cosas. Debemos de hacer, desde luego, un recuento histórico. Tenemos que hacer una valoración de cómo estamos actualmente en el país y en el mundo en materia de como tú lo decías al inicio de este programa, este cáncer, que es un cáncer que no solamente se da en México, sino en el mundo. Esta gran epidemia que es la violencia contra las mujeres. Y desde luego hacer una prospectiva, qué es lo que viene, a dónde vamos, qué necesitamos hacer, cuáles son los próximos pasos para poder enfrentar, erradicar la violencia contra las mujeres con esa contundencia y con esa corresponsabilidad que también mencionabas, que no solamente es social, sino por parte del Estado, que es por parte de las familias, que es por parte del empresariado y por parte de las organizaciones sociales y movimientos de mujeres. Totalmente. La verdad es que es un tema tan doloroso para todas, para todos. Siempre lo digo y lo repito, que las mujeres sean violentadas en el mundo entero, no solamente afecta a las mujeres, afecta a la sociedad en global, afecta a todo el desarrollo político, el desarrollo cultural, el desarrollo emocional, el desarrollo social, porque si lo pensamos metafóricamente, es como golpear a quienes dan vida, ¿no? A quienes pues quienes engendran, quienes tienen ese poder, el mayor poder que existe todavía en el universo, que es el de dar vida, ¿no? Y que a la fecha veamos que en millones, ahora hace rato veía las cifras, como siempre, como saben, soy periodista, no podemos evitar pasar las cifras porque creo que es un buen contexto. Y de verdad decía, es que esto es de verdad espeluznante y sí deberíamos escalofriarnos todos. Se dice que en el 2023 casi 52,000 mujeres y niñas fueron asesinadas por su pareja o en un ámbito familiar o por algún familiar o alguien cercano.
52,000 mujeres. Yo quiero empezar con este tema porque no es por llegué a empezar con el feminicidio, pero bueno, partir porque que me gustaría que ustedes le recordaran a la audiencia, al público, por qué se celebra el 25N, por qué es el 25 de noviembre. Yo sé que muchos ya lo tienen ahí en el radar, pero mucha gente no. Y qué es lo que pasa, porque cuando yo sigo hablando de estos temas en todas las mesas, en todas las sobremesas, y te dicen, bueno, pero es que la violencia es generalizada, el mundo tiene una violencia generalizada, también cuántos millones de hombres mueren asesinados. Y digo, por supuesto que sí, y este tema no es menor. Pero el entender que yo también comprendo que para mucha gente es difícil digerirlo y procesarlo, que es una violencia por ser mujer. Y esto cuesta a veces entender, ¿no? Es así, ¿cómo? O sea, pero sí, hay hombres que también en las guerras y ahorita aquí en el narcotráfico y en la vida diaria que también pierden la vida y que son violentados. Sí, pero estamos hablando de violencias ejercidas hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, de entrada me gustaría que alguna de las dos nos recordara por qué es el 25N, qué pasó en aquel 1960 y cómo es que después la ONU lo retoma unos años más para acá, por qué se instaura el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Sí, Ana Paula, muchas gracias. Si me permite, Verónica, y si no, aquí vamos interactuando. Adelante. Vis a vis. Mira, este 25N para las audiencias que nos siguen, para los jóvenes, las jóvenes que nos ven a través de Hiperborea Radio, el 25N se instaura después del asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Ellas eran activistas, feministas, declaradas, y que buscaban los derechos políticos para las mujeres de República Dominicana. Pero pues lamentablemente en nuestros países de la región y América Latina y el Caribe pues también están involucrados en todo esto. Me refiero en órdenes de naturaleza autoritaria. Leónidas Trujillo en ese momento era presidente de la República Dominicana, y ante la movilización de las hermanas Mirabal, que son 3, toma la decisión de asesinarlas, de matarlas para acallar la voz de las 3 hermanas. Y van a ser también conocidas como las mariposas, por eso también el emblema de las mariposas asociado al 25N y conocido como el Día Naranja, porque también aquí lo que hay que decir es que se transgrede, se violenta uno de los convenios o convenciones más importantes, y la doctora Verónica sin duda profundizará en ello, que es la Convención para Erradicar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, que es la Convención CEDAW, establecida en 1979. Después de este asesinato de las hermanas Mirabal, pues tendrá que haber una reacción, y es una reacción de parte de la Organización de las Naciones Unidas, porque pues esto ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, donde supondríamos que ya los elementos establecidos para ciertas condiciones de paz, en especial para las mujeres, pudieran darse o pudieran perfilarse, pero lejos de ello, ¿no? Estamos asentados en estados autoritarios durante todo ese trance. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a establecer un mundo con 2 posiciones, ¿no? Una capitalista y una socialista. Pero también se establece un mundo cargado de muchas violencias, ¿no? Y las violencias en contra de las mujeres, pues es un continuum, o sea, no se detiene, ¿no? Tenemos identificado y registrado que este sistema patriarcal, que es en donde ocurren todas estas violencias, y todos estamos inmersos en el sistema patriarcal de dominación, data de más de 4,000 años. O sea, nos tenemos que ir a los orígenes de la humanidad para traer el asiento del sistema patriarcal de dominación.
Entonces, una reacción como las del entonces presidente Leónidas Trujillo en contra de las hermanas Mirabal está vinculado a una acción patriarcal de un Estado autoritario, ¿no? Que busca acallar la voz de las mujeres y también busca imponer pues ese orden de dominación. Cuando nosotros hablamos del 25N, lo que estamos es conmemorando un día, pero hay que conmemorarlo todos los días, para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y se llevan a cabo los 16 días de activismo para dar cuenta de que las violencias sigue siendo un factor brutal de exterminio en contra de las mujeres. Tú nos acabas de dar un dato aterrador, 52,000 mujeres. Y 52,000 mujeres se suman a todas aquellas que han muerto a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, no está resuelto el problema del sistema patriarcal de dominación, ese está ahí. Y lejos de resolverse, se potencializa con nuevas formas vinculadas a la violencia en contra de las mujeres. Y el pasado 8 de marzo, en la Asamblea General de la ONU, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, iniciaba el discurso de apertura diciendo: el patriarcado ha regresado y viene con sed de venganza. Entonces, que la propia Organización de las Naciones Unidas, a través de su secretario general, lance esta advertencia, pues no es una casualidad. Nos está adelantando que las formas de la violencia en contra de las mujeres están potencializadas y están ancladas en nuevos mecanismos que tenemos que ir desmenuzando, y el asunto relacionado a la justicia o no para las mujeres es un asunto del Estado. O sea, cuando hacemos esta pregunta en nuestro Seminario Nacional Justicia para las Mujeres, el cuestionamiento es para el Estado. Entonces, conmemorar el 25N cada año es recordar ese cruento asesinato o ese cruel asesinato de un orden patriarcal contra 3 hermanas que reclamaban derechos políticos. Ese es el tema de fondo, y donde la justicia pues no impera. Pues aquí te regreso la palabra para que... No está ni... Sí, tristemente estamos lejos, la verdad. Creo que la palabra justicia es algo de lo que estamos todavía muy, muy lejos en todos los aspectos, y por eso tenemos que gritarlo y tenemos que exigirlo en los detalles mínimos, ¿no? Desde la casa, el trabajo, en las escuelas, en las instituciones. Todo el tiempo el reclamo tiene que ser por justicia. Y ahorita más adelante hablaremos de los temas en particular que van a tocar en este importante seminario anual nacional anual de la FEMU, pero para antes para completar esta introducción, como bagaje, este contexto, doctora Verónica, nos gustaría que igual nos ampliara este tema que decía la doctora, que también tiene que ver con todos pues los derechos, ¿no? Los derechos humanos de las mujeres que desgraciadamente han sido violentados y siguen siendo violentados en el siglo XXI. Sí, por supuesto. La doctora Gloria Luz hablaba muy bien sobre esta memoria histórica que debe de ser entendida y comprenderse en este 25N. No se trata de una celebración, es una conmemoración. Es una conmemoración donde recordamos a millones de mujeres que enfrentan violencia todos los días. Y bueno, hablaba muy bien sobre el recordar que también tenemos que hacer vigente todos estos convenciones, convenios en los que el Estado mexicano ha ratificado para su cumplimiento en materia de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y entre estas convenciones internacionales a los que debe de dar cumplimiento el Estado mexicano
está la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención Interamericana para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belén do Pará, que esta ya viene siendo una convención regional. Esta convención, particularmente la Convención Belén do Pará, es un instrumento importante, dado que es el primer instrumento en donde se tipifica la violencia contra las mujeres, y de manera particular la violencia familiar. Entonces, estos instrumentos, junto con otros instrumentos, incluso los nacionales, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, deben de ser en cumplimiento obligatorio. Entonces, y en su cuerpo de estos instrumentos, pues viene justamente todas estas estrategias y acciones que deberán emprenderse desde el Estado para poder cumplir con este mandato jurídico para erradicar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas y en todos sus ámbitos. Entonces, creo que es importante, por eso, este tipo de espacios como el que vamos a tener ahora la Federación Mexicana de Universitarias, el seminario anual, donde se ponga sobre la mesa cómo se dan esta parte del discurso que tenemos en las leyes y cómo se da en la práctica en un derecho al acceso a la justicia que tienen que pueden y que deben ejercer plenamente las mujeres, y cuestionarnos si en verdad se está dando, si en verdad lo que dice la ley se está viendo, se está observando en la práctica. Y eso es una brecha importante que debemos de cerrar, porque al parecer todo nos indica que lo que dicen las leyes, lo que garantizan las leyes, esos derechos, y que además está ahí plasmando el derecho a la no violencia, a la no discriminación, pues se lleven a cabo y se garanticen en la realidad de las mujeres mexicanas. Sí, sin duda, justo creo que es ahí, ¿no?, donde debemos comenzar y donde todas y todos tenemos que reflexionar profundamente todos los días de nuestra vida, no solo hoy. Y yo enmarcaría, creo que a veces sirve como poner, separar y dividir para comprender, ¿no? Entonces yo pensaría que ha habido, a mi forma de analizarlo, de ver tres grandes avances. Una, justo es lo que comentan las dos, el tema de las leyes. O sea, sin duda tenemos un marco legal nacional, internacional, muy nutrido, muy rico. O sea, simplemente el podernos ceñir nosotros a la ley de mujeres de derecho a una vida libre de violencia. O sea, ahí se dicen cosas maravillosas, ¿no? Que dices, bueno, ojalá, ¿no? El avance de estas leyes. Dos, la creación de muchos mecanismos, de estrategias, de fiscalías, de entes especializados para atender la violencia, de mecanismos que van allá desde todo el tema transversal, en el transporte público, en las calles, estas alertas de mujeres, alertas de violencia de género, todos estos mecanismos nuevos que hay y estrategias y herramientas. Y el tercero, para mí, la socialización del tema. Sin duda, no, como se habla de este tema, no es nada que ver como se hablaba en los 80s ni en los 90s, ¿no? Sin duda hemos hecho un gran avance en cómo estamos hoy ahorita hablando de esto, en la FEMU, en la UNAM, en el museo, todas las universidades ahorita volcadas en el tema, medios de comunicación, etcétera. Entonces, pues digamos que por un lado decimos, wow, ¿no? Grandes avances, leyes, mecanismos y socialización y comunicación del tema. Pero
todo pareciera que si habláramos como de fases, ¿no? De interfaces o fases, pues que todo esto es una fase superficial donde sí existen leyes, mecanismos, comunicación, páginas a donde tú puedes acudir y como nunca antes, información, datos, etcétera. Pero todo eso no está bajando a la realidad. No está bajando a la realidad de la señora que vive ahorita aquí en la esquina o de la señora que hace rato yo recibí una llamada de ella que sus propios sobrinos la están violentando y la están sacando de su casa porque pues ya está grande y ya no sirve para nada, ¿no? No le está sucediendo a la vecina que es violentada por su marido, no le está sirviendo a las mujeres amigas ahorita periodistas que me dicen pues que un año de trabajo no nos lo van a pagar en un medio muy importante de comunicación porque nos estaban dando la oportunidad, ¿no? Entonces, o sea, entonces todo eso que vemos no está sucediendo. ¿Qué está pasando? Es una desvinculación. ¿Dónde está el gran abismo y el gran desacierto entre que exista una ley y que no se cumpla? Y que estemos hablando de que haya 98% de impunidad en feminicidios en este país. O sea, ¿dónde está ese gran vacío? O sea, ¿qué es lo que está roto? ¿Qué está sucediendo? Es, como decía la doctora Gloria Luz Alejandre, es el Estado el principal responsable. ¿Dónde ven este gran quiebre entre los que yo considero los grandes avances y lo que es la realidad cotidiana de las mujeres y las niñas? Adelante, Verónica. Sí, muy importante lo que comentas, Ana Paola. Creo que el gran problema es que tenemos que pensar que es una violencia, no es una violencia excepcional, es una violencia generalizada y es una violencia estructural. Es una violencia que se encuentra permeada en todas las instituciones, en todos los ámbitos, y ha sido ciertamente dificilísimo romper con esa estructura que la sostiene. Que bueno, como comentaba la doctora Gloria Luz, esto ya tiene mucho tiempo arraigado. Y es una red incluso invisible, por ponerlo de alguna forma, una red tan poderosa, tan fuerte, invisible, que se tiene que desmontar. Y hemos hecho, pues, los movimientos de mujeres, las que somos feministas, desde nuestras trincheras, la misma sociedad en general, hemos tratado de romper con esa red invisible que no deja permear de ninguna forma pues, las estrategias, estos compromisos que se encuentran dentro de la ley. No lo dejan, es como una fuerza que impide que todas estas acciones tengan una efectividad. Entonces, ciertamente tenemos que buscar las formas, las maneras de desmontar toda esa violencia, esa discriminación sistémica que pues nos ha agotado, porque sí nos ha agotado, pero no por eso hemos desistido para poder romperla. Creo que sí han habido avances importantes y bueno, yo desde la trinchera jurídica en la que me encuentro, te puedo decir, por ejemplo, está el convenio 190 de la OIT, que ya habla propiamente de la violencia y el acoso en el ámbito laboral, y es una de los convenios interesantísimos, importantísimos, porque es de los primeros tratados que ya observa de manera detallada, detenida, el fenómeno que se da en los entornos laborales. Y bueno, qué decir de todas estas leyes promovidas por la misma sociedad civil, como la ley Malena, la ley Olimpia, la ley Monse,
que son grandes avances que hemos tenido para combatir la violencia ahora en nuevas manifestaciones, porque la violencia sigue manifestándose y sigue transformándose de distintas formas, de tal manera que nosotras también, nosotras y nosotros, la sociedad en general, el Estado y todos los demás actores, debemos de sumar esas estrategias para combatir estas nuevas formas de violencias que se están suscitando en México y en el mundo actual, contemporáneo. Entonces, yo diría por esa parte que sí, ha sido difícil, ha sido dura la batalla, porque tenemos que enfrentarnos a un sistema muy, muy enraizado. Sin embargo, sí ha habido avances. Y aquí lo importante es que no desistamos y continuemos con esas estrategias que tarde o temprano van a tener una efectividad en la causa que queremos eliminar, que en este sentido es la violencia contra las mujeres y las niñas. Sí, aquí ha dicho aspectos muy importantes la doctora Verónica, y cuando subrayas el tema de la sociedad civil, ahí está un compromiso que yo creo que aún está un poco oculto en términos de que la sociedad civil trabaja en favor de las mujeres. La Federación Mexicana de Universitarias tiene esta connotación de mujeres universitarias de la sociedad civil. Y al conformarnos como tal, como Federación Mexicana de Universitarias, pues también hemos asumido un compromiso desde que surge la FEMU en favor de los derechos humanos de las mujeres. Ese es uno de los objetivos centrales de la federación. Y tiene mucho sentido también lo que menciona la doctora Verónica, porque los espacios como este que agradecemos nos abre Hiperborea Radio y Ana Paola y Tania, y los espacios que tiene el Museo de la Mujer van en favor de valorar los derechos humanos de las mujeres y valorar la dignidad de las mujeres y reposicionar la dignidad de las mujeres. Porque de otra forma, si no evidenciamos todas las condiciones de violencia en que viven las mujeres, y el museo tiene ese cometido de ver cuáles han sido a lo largo de la historia de la humanidad, desde la época prehispánica hasta el tiempo presente, la condición de vida que han tenido las mujeres etapa por etapa hasta el día de hoy, pues entonces pareciera como que la violencia nunca ha existido. El asunto es que desde el orden jurídico sí hemos avanzado mucho, como bien lo ha mencionado la doctora Verónica Hernández Guadarrama, hemos avanzado mucho. Yo lo que observo es que las leyes en México son muy robustas, o sea, es un contenido jurídico que en vez de hablar de 52,000 mujeres muertas, tendríamos que hablar de 52,000 sujetos presos en cárcel, ¿no? O cumpliendo una sentencia, una condena. Porque lo que hay que decir y hay que subrayar, y como bien lo han dicho otros colegas, un feminicidio nos reporta que hay un hombre feminicida, ¿no? Cada crimen de feminicidio lo que nos da es que tenemos un feminicida que si no fue detenido, pues pudiera seguir asesinando mujeres. Tenemos, sin duda, lo que bien ha dicho también la doctora Hernández Guadarrama, tenemos Belén do Pará, pero también tenemos la Plataforma de Acción de Beijing, que este año cumple 30 años, de 1995 a la fecha, con sus 12 esferas, y que también ahí tenemos grandes deudas en el cumplimiento de las 12 esferas de acción de la Plataforma de Acción de Beijing, en particular con las niñas, porque la Plataforma de Acción de Beijing incorpora a las niñas, o sea, ya las enuncia como parte sustantiva de
los puntos a atender en forma, me refiero en forma jurídica, para que las niñas vivan también libres de violencia, ¿no? Que vivan libres de estos matrimonios infantiles forzados, que vivan libres también de embarazos no deseados, que vivan libres del acoso sexual callejero, que vivan libres de las violaciones en sus propios hogares. O sea, vivimos situaciones de barbarie, aún en pleno siglo XXI, año 2025, situaciones de barbarie en contra de las mujeres y en contra de las niñas. Seguimos y existen, y ahí están, estados asentados en órdenes patriarcales, también de corte teocrático, pues sí, ahí están todas las posturas de orden musulmán, que algunos nos pondrían a decir, bueno, pues esa es la cultura y así está, pues sí, pero va en contra de los derechos humanos de las mujeres. O cuando nos dicen, pues sí, en México los usos y costumbres o los mecanismos normativos internos nos aluden a los matrimonios infantiles, están prohibidos los matrimonios infantiles, o sea, ya hay una determinante jurídica que lo prohíbe, pero siguen pasando. Entonces, incluso, pues no hace muchas semanas, quizá 4 o 5 semanas, esta lista que emite la propia Secretaría de Salud, donde menciona alumbramientos de niñas prácticamente entre los 10 y los 12 años, cuyo padre de la criatura que dieron a luz es un sujeto que no solo les duplica, triplica, cuadriplica la edad. Hay un caso en el Estado de México de una niña de 12 años que dio a luz, y el padre de esa criatura es un sujeto de 65 años. Pues de lo que estamos hablando aquí es de violación. No estamos hablando de ningún matrimonio, pero ni remotamente, ¿no? Entonces, cuando nuestras leyes están, se aplican, y el incumplimiento de la norma parte de la propia conducta cultural de la sociedad, bueno, pues entonces algo no está llegando a la sociedad. Y por eso son tan importantes asociaciones como la Federación, organismo también consultor de COSOC en la ONU, que volteamos y decimos, aquí hay violación a los derechos humanos de las niñas, hay violación a los derechos humanos de las mujeres, hay violación a los derechos humanos de las empleadas del hogar, hay violación a los derechos humanos de las académicas, hay violación a los derechos humanos de las periodistas, hay violación a los derechos, o sea, todos esos rasgos de la violación a los derechos humanos de las mujeres los tenemos que seguir diciendo, exponiendo, evidenciando como parte de nuestro quehacer como sociedad civil, ¿no? Claro. Eso es lo que yo observo, Ana Paola. Me gustaría abordar esto como lo señalan. Creo que me lleva a una reflexión importante, que es, a ver, las leyes finalmente son escritas afortunadamente ya por hombres y mujeres, ¿no? Porque hasta hace poco, no mucho, eran escritas por hombres. Ahora ya son escritas, redactadas por hombres y por mujeres. Tengo la fortuna de haber participado en alguna de la redacción de iniciativas, y eso es maravilloso, ¿no? Sin embargo, también la aplicación de estas leyes, pues depende de los humanos y de las humanas, ¿no? Y posiblemente encuentro ahí uno de los mayores, pues de los mayores problemas, que quien le toca ejecutar, quien le toca hacer realidad, quien le toca aplicar la ley, estamos todavía muy en un momento donde hay una falta de educación brutal. Y cuando me refiero a falta de educación, me refiero a falta de educación incluso de gente con posgrados, o sea, incluso de gente muy preparada que justo hoy está trabajando en las cámaras y que a lo mejor tiene todas las credenciales y estudiaron en el extranjero. No todos, no muchos, pero hay mucha gente, honestamente, hay mucha gente muy preparada, quizá ya en los sistemas políticos de este país y de otros. Pero la preparación y la academia, desgraciadamente, no siempre es
lo mismo a tener una educación en igualdad, en una educación feminista, ¿no? Yo lo vivo aquí hasta en el colegio de mis hijos, que pues es un buen colegio de nombres, ¿no? Tal, y siguen incurriendo en cosas de todo el tiempo separar a los niños y a las niñas, y las niñas tienen que ir de uniforme más de faldita y los niños más de pantalones, o sea, cosas que pareciera que dices, ¿por qué no? O sea, ¿por qué si estamos en un nivel de educación privada, que se accede pagando mucho dinero, pues tal, donde te dicen que vas a ir con una buena educación? Lo uno también con esta red invisible a la que se refería la doctora Verónica, ¿no? O sea, que no confundamos la preparación y las credenciales y demás con la educación en igualdad y la educación feminista. Entonces, ustedes estarían por ello de que quien está aplicando las leyes todavía no está, y me incluyo, porque que estamos todavía todos ahí inmersos, todavía no estamos en el nivel educativo de igualdad, de feminismo, de derechos humanos, de entender que, no sé, o sea, de verdad en los ministerios públicos las cosas que se siguen viviendo, o doctores, lo que hablaba ahorita, ¿no? La violencia obstétrica, doctores con posgrado en cirugías, que yo digo, bueno, de verdad, qué personas maravillosas todo lo que han estudiado, pero que te dicen comentarios terribles cuando una chica quiere interrumpir su embarazo. Me explico, o sea, es esta dicotomía de mucha preparación, pero de totalmente falta de educación en materia de igualdad y educación feminista. Mira, yo te voy a decir algo, Paola, Ana Paula, que más que una cuestión de educación, es una cuestión cultural. Y te voy a decir por qué. Yo me recuerdo haber dado cientos de capacitaciones a ministerios públicos y a jueces y juezas. ¿Y qué ha pasado? Yo esperaba ver para estas alturas ya sentencias, resoluciones judiciales con perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres. Y no, todavía es tiempo de que no. De tal forma que yo he visto muchas capacitaciones, las he impartido incluso, y lo que me queda claro es que ya no es una cuestión ni siquiera educativa, es una cuestión cultural, es una cuestión de cambiar un chip, es una cuestión de ahora sí que de meternos en esas mentalidades, cambiar, ahora sí que es el mindset, porque, y es lo más difícil que hay. Podemos hacer estrategias, miles de educación, de promoción, pero la cuestión cultural es la más difícil de roer. En este sentido, yo creo que por ahí va la situación. Dicen que por ahí es más fácil destruir o romper un átomo que la misma mentalidad, ¿no? Es de construirla, desarticularla y volver a reaprender lo que se ha aprendido durante mucho tiempo. Entonces, vamos, creo que toda la gente, todas las personas siempre vamos a cargar con sesgos y prejuicios, unos más, unos menos, pero los que más dañan son estos sesgos, estos prejuicios negativos que dan origen a las discriminaciones y a las violencias. Tú lo acabas de decir, Ana Paula, los mismos legisladores, las mismas juzgadoras, juzgadores, son hombres y mujeres, son seres humanos que también se han construido con prejuicios y con sesgos que aprendieron desde sus casas, que aprendieron en la misma escuela, en su misma formación. Entonces, imagínate esos legisladores y legisladoras, cómo traspasan esos sesgos o han traspasado esos sesgos a las leyes. Y además, esa aplicación, cuando se trata cuando hablamos de justicia, esa aplicación de leyes, también cómo se traspasa a las sentencias a las resoluciones judiciales, con todo y estos sesgos y prejuicios. Entonces,
definitivamente creo que debemos de trabajar con la cuestión cultural para romper con todos este sistema que nos trajo el patriarcado, porque todo parte de un sistema, para que no se den estos fenómenos sexistas, edadistas, capacitistas, racistas, que van permeando pues en no solamente en las leyes, sino en cómo se practican esas leyes, cómo se van dando estas leyes en la realidad social. Entonces, es un trabajo muy arduo el que tenemos por delante, y creo que ahí tenemos que trabajar de manera consistente y fuertemente la parte cultural. Muchas gracias, doctora. Así es. Sí, fíjate que tiene mucha razón la doctora Verónica. Sí, el fondo aquí es cultural. Y fíjate que además de que es cultural, si no tuviéramos los mecanismos internacionales de derechos humanos para las mujeres, las convenciones firmadas, ratificadas, revisadas, a las que está adscrito el Estado mexicano, que las ha firmado y que está comprometido con ellas, sería triple o cuádruplemente peor la situación, ¿no? Entonces, sí tiene que existir el elemento de orden jurídico, ¿no? Que le ponga un límite a las acciones de estas conductas que son de orden cultural, sin perder de vista algo que nos han dicho las teóricas del feminismo y del análisis de cómo se conduce el Estado. Pues sí, el Estado tiene un ADN patriarcal, nace patriarcal, se consume patriarcal, crece patriarcal, se expande patriarcal. El Estado es un Estado patriarcal. No, si no existieran los mecanismos jurídicos que tienen un orden supranacional, como lo es la Organización de las Naciones Unidas, como es CEDAW, como las convenciones ya mencionadas, y los estados lo firman, pues entonces el Estado también tiene ahí su deuda histórica de cumplimiento con las convenciones que ha firmado, ¿no? Por eso cuando hablamos ya de la paridad 50-50, pues sí, fue también mediante un mecanismo de un trabajo de revisión de las legislaturas 65 de la paridad, que ha sido un trabajo muy impresionante que hicieron legisladoras y legisladores, sobre todo las legisladoras, independientemente de la postura política. ¿Por qué? Porque se le tenía ya que dar ese salto, ¿no? O sea, si nosotros hubiéramos esperado paulatinamente el 50-50, pues nunca llegamos, ¿no? Entonces llegamos en 2014 y luego paridad en todo 2019. Y tuvo que ser por una acción ligada a un mecanismo jurídico para que esto se pudiera dar. Entonces, sí, el Estado ahí está con el acicate de los cumplimientos que tiene que dar a sus firmas que ha hecho con las convenciones internacionales. Y con CEDAW pues no nos ha ido nada bien este año, no nos fue nada bien, y eso es una deuda de orden estatal. Porque finalmente el Estado es indispensable que entre a los espacios que promuevan estos cambios culturales, ¿no? Por eso cuando la sociedad civil organizada o asociaciones como la Federación u otras federaciones, otras colectivas de corte feminista, de feministas ahora sí que de fondo, pues hacemos la observación y hacemos el señalamiento. Y junto con ello proponemos cambios culturales a través de mecanismos reeducativos. Por eso el Seminario Nacional, por eso la conferencia, por eso el Congreso, por eso las pláticas, por eso las presentaciones en el museo, ¿por qué? Porque es la única forma en que podemos llegar a las personas. Por eso en las instituciones de educación superior, y yo diría que también en las básicas y elementales, necesitamos transversalizar todas
la perspectiva de género crítica en función de mejorar los planes y programas de estudio, porque de otra forma no podríamos. Quienes impartimos cátedra, y también la doctora Verónica lo ha impartido a nivel de capacitaciones muy profundas, pues estamos frente a grupo y nos damos cuenta de jóvenes de esta generación reciente que nacieron en el 2000 o en el 97, 96 y que vienen con el atavismo patriarcal encima. Yo no podría decir, a ver, no estamos en 1950, estamos en 1900, estamos en el 2025. Y 26. Casi 26. Entonces, ¿qué hacemos con los jóvenes cuando dicen, pues es que eso que usted me dice, apenas me estoy dando cuenta que era violencia? Totalmente. Uh-huh. Y más cuando al joven, que pudiera ser el perpetrador de la violencia, le haces notar que su conducta es violenta. Totalmente. Y él dice, pues es que no, claro que sí, ¿no? O chicas que después de que les das el curso, la clase de la materia que mueve las fibras, dice, profesora, yo no sabía que lo que estaba viviendo era violencia. Entonces aquí el cambio cultural tiene que ver con este desmontar el sistema patriarcal desde una propuesta cultural. Pero como aquí el asunto también tiene que ver con el Estado, si el Estado, en vez de modificar sus libros de texto para que queden de 20 cuartillas y no nos enteremos de mucho, más bien de nada, las niñas y los niños, pues tendría que haber libros que hablaran de la violencia en contra de las mujeres y cómo comprometernos a erradicarla desde las infancias tempranas y desde los hogares, sin duda. Yo pienso que por ahí hay un compromiso todavía no resuelto por parte del Estado. Totalmente, estoy súper de acuerdo porque además creo que estamos tocando un punto que pareciera que no es, o sea, todas coincidimos en que la raíz es la cultura, ¿no? Incluso más que la educación es una cultura. Que cabe mencionar que además, por ejemplo, yo hace poco estuve en un cine debate de machismo en cine japonés. Y entonces yo decía, bueno, está muy bueno el tema porque todo mundo habla de Japón como una de las potencias, una de las culturas más avanzadas, respeto a derechos humanos, orden, ¿no? Tal. Y al final sigue siendo absolutamente patriarcal también, un estado totalmente patriarcal, con hogares patriarcales, etcétera. Entonces, por eso hacía este comparativo de no es a mayor educación, a mayor nivel educativo, a mayor Producto Interno Bruto, a mayor potencia mundial, menor el machismo y menor el patriarcado, porque así no es, ¿no? Y lo vemos con Estados Unidos, con Japón, con la India ahora, ¿no? Que se está volviendo una potencia. Entonces, en este tema cultural del que las dos hacen referencia, creo que lo que también es súper importante es entender que la cultura tiene muchos colores y muchas dimensiones y que la cultura popular, que es la que se consume todo el tiempo, mucho más a menudo que ir a una exposición en Bellas Artes o en el propio Museo de la Mujer, desgraciadamente. Esta cultura popular de este consumo diario de música, de videos, de telenovelas todavía, de series de televisión, de películas. Este consumo a mí me da mucha tristeza que, como bien lo acaba de decir, doctora, el Estado no le ha puesto atención a través de la cultura hacer entender, como bien lo decía ahorita, a los propios chicos y chicas esto es violencia. A mí también me lo han preguntado muchas veces o me han dicho, Ana, es que a mí la verdad me gustan los hombres machines y eso pues está mal porque, bueno, a mí la verdad cuando son así como muy tranquilitos y muy pacíficos y muy tal, me dan flojera, ¿no? Y mujeres muy jóvenes, ¿no?
este seguir fortaleciendo este estereotipo de hombre poderoso y fuerte y proveedor, ¿no? Y protector y demás, y las mujeres, este estereotipo de mujer más débil, más en su casa, tal, que parece que no, pero sí se siguen reforzando todavía. Y el otro día, que también nos dio la oportunidad de hablar aquí con la doctora Raquel Ramírez Salgado, hablábamos de eso, ¿no? De cómo todavía, y es la pregunta que les iba a decir, que me dijeran, que es muy, muy profundo, es algo como mucho más íntimo y mucho más personal de la cara femenina de este asunto, de cómo todavía las mujeres, las propias mujeres, seamos las mujeres que seamos, tengamos la edad que tengamos, hay un dejo de sentirnos menos, en el trabajo y no sentirnos merecedoras a que nos paguen más, a más vacaciones, a que nos dejen más tiempo en nuestra casa con nuestros hijos, a sentirnos menos de estar complaciendo al esposo y a los propios hijos con que, ay, no, pero se va a enojar, no, pero no estaba lista la comida, no, pero la casa no está limpia, no estoy suficientemente ordenada, no estoy suficientemente guapa, no estoy suficientemente flaca, no estoy suficientemente inteligente. Entonces, todo el tiempo sí hay todavía este sentido de que no éramos contempladas como ciudadanas. Pues ya lo somos y ya hay una presidenta mujer, pero todavía hay un tema de inferioridad en las propias mujeres, que es ese gran chip y ese tema invisible el que no se ha podido ni quitar, por supuesto, a los hombres, que como lo decía la doctora Gloria Luz, que en cada feminicidio pues hay un feminicida y no se está poniendo atención en qué es por qué un hombre te llega a matar, por qué un hombre te llega a abusar, a tocar, a vejar, ¿por qué? Entonces, ¿ustedes consideran que ese grado de inferioridad sigue muy presente, incluso cuando estamos hablando de que estamos ahorita en un país titulado por una mujer y que incluso esa mujer podría mostrar dejos de que somos de ciertamente inferiores porque hay que obedecer, porque hay que entender, porque de una forma muy velada, muy, muy, muy velada, que uno no lo creería, pero hay un dejo de inferioridad todavía en las mujeres mexicanas y del mundo? Pues yo creo que traemos estas cuestiones de inferioridad introyectadas, porque socioculturalmente siempre se nos ha medido con una doble vara o con un doble parámetro. Y entonces, el que se nos mida con un doble parámetro, la otra persona con la que se nos mide es el hombre, en términos. Por ejemplo, yo te lo digo en los ámbitos laborales, en términos de eficiencia, el más o la más competente, quién trabaja más o menos horas, quién se dedica 100% al trabajo, y lo que tú dices, y empiezan a ver, hay una serie de fenómenos que se dan solamente en el ámbito laboral, donde pues empiezan a pulular por ahí estereotipos, prejuicios y esos dobles estándares que te comento, que hacen que las mujeres pues traten de mostrar más, claro. Traten de mostrar su capacidad, traten de demostrar su talento, traten de demostrar que pueden con todo, que además pueden ser multitasking, que pueden con la casa, con las parte de las labores domésticas y el cuidado de hijos, hijas o dependientes, y que pueden también con el trabajo, ¿no? Y que no se van a echar para atrás, y que además tienen que estar muy acicaladas, siempre bien peinadas, siempre bien maquilladas, con una sonrisa en la cara, y no nos damos cuenta de que las mujeres estamos siendo desgastadas. Entonces, eso de estar atendiendo a los estándares que la propia sociedad nos está dictando de cómo debes de ser como mujer para que yo te considere competitiva, talentosa, exitosa, eso es lo que nos está acabando a las mujeres. Entonces, creo que ahí
y de lo que tú hablas, Ana Paula, es el síndrome de la impostora, ¿no? De creer que no somos suficientes para nada, de creer que ese trabajo o ese ascenso, no fui lo suficiente, me lo gané a la mejor, con pura suerte, con pura fortuna, no sé si estoy preparada, no sé si podré atender mis responsabilidades laborales y balancearlas con las responsabilidades familiares. Entonces, todo eso va empalmándose en un, y esto nada más te lo estoy platicando en un solo espacio, que es el espacio laboral, ¿no? Cuando queremos ser parte de ese espacio laboral, pero tampoco hay condiciones para que haya una corresponsabilidad que me descargue de estas responsabilidades domésticas, de estas responsabilidades familiares. Entonces, es un todo, o sea, es un gran tema, Ana Paula, lo que tú has, nos has preguntado, porque se empieza a reunir varios fenómenos que se van dando en un solo ámbito. Y esto ha generado que pues las mujeres nos sintamos cada vez con ese sentimiento de culpabilidad, de inferioridad, y que no son todas, son algunas, pero de ahí es que tenemos que hacer estrategias de empoderamiento. Esas estrategias de empoderamiento de que no puedes cargar con todo, de que tienes que estar consciente de que deben de haber una redistribución de las cargas de trabajo en lo familiar, pero también de que en el trabajo no puede ser siempre la excelencia o la perfección. Somos humanas, somos humanos, entonces yo creo que por ahí viene todo y de ahí deriva todo esa parte, pero en términos resumidos es esos mandatos socioculturales que siguen presionando a las mujeres para ser de tal o cual forma, y siempre está ligada a los estereotipos y a los roles de género. Muchas gracias, doctora. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona la doctora Verónica. Y aquí hay que sumar otro aspecto que también estos mandatos de género van estrechamente relacionados con los mandatos de la masculinidad. O sea, van juntos. Es el mandato de género vinculado al mandato de la masculinidad. ¿Qué dicta el mandato de la masculinidad para que las mujeres tengan cierto comportamiento, cierta conducta, cómo deben de portarse, cómo deben de vestirse, dónde pueden estar, dónde no pueden estar, qué pueden hacer, qué no pueden hacer? Porque el mandato de la masculinidad le impone a los hombres esa lógica de la superioridad, ¿no? O sea, el mandato de la masculinidad, usted tiene que ser el viril, el proveedor, ¿no? El fuerte, el valiente, el violento, y va a cumplir con ese mandato de la masculinidad. ¿Sobre quién? Sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque el orden patriarcal dicta cómo se tienen que comportar ellos para satisfacer sus propias virilidades entre ellos. Pero la lógica patriarcal va en función del dominio sobre una otra, y esa otra, o sea, sobre las mujeres, ¿no? Entonces, las lógicas de la dominación masculina también imponen a ellos mismos cómo deben de conducirse para favorecer sus órdenes de la virilidad, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando entonces tenemos actualmente hombres, sujetos que a través de las redes sociales promueven estos machismos, promueven estas masculinidades exacerbadas y promueven que los hombres son superiores a las mujeres? Y entonces tenemos ahí pues todas estas lógicas asociadas a la manósfera.
o a la machósfera, como lo mencionan las españolas, ¿sí? Que están y existen actualmente, ¿no? O sea, hay influencers y en México por ahí está un señor que se llama El Temoch, que lo siguen mucho y que promueve esta lógica de la masculinidad. Y me llama mucho la atención también lo que mencionas, Ana Paola, de chicas muy jóvenes que dicen, pues yo prefiero un macho. ¿Por qué? Porque me siento protegida y me siento cuidada y me siento proveída y me siento que me mantienen. Sí, es increíble. Hace poco en una conferencia magistral que impartí, una joven me hizo exactamente esa pregunta. ¿Por qué? Porque ahora resulta que a través de otras comunidades de redes sociales de mujeres se está promoviendo que regresemos a esta cuestión del espacio del hogar, que nuestro cometido debe cumplirse cual se estableció desde hace más de 5,000 años, que nuestro lugar es la casa. Y la joven me preguntaba que lo que se promueve, y su pregunta pues sí caía cae como balde de agua fría a una feminista, cuando te dice, es que mis compañeras de mi edad, y la joven tiene 22 años, lo que han estado diciendo que ellas lo que quieren es un hombre que las mantenga. Así de fuerte. Y entonces hace un choque histórico con la cuarta ola del feminismo y con las 3 olas anteriores y con la propuesta teórica del feminismo crítico. A ver, entonces, ¿qué está pasando? Pues que esos espacios culturales que además ahora están siendo bombardeados por todas estas posturas del sistema de dominación masculina que exacerba la virilidad en diferentes rubros, pues es lo que les llega a las jóvenes. Totalmente. Es lo que les llega, es lo que reciben a través de los medios de comunicación, a través de las redes, a través del TikToker, a través del influencer o de la influencer, es lo que reciben. Entonces pareciera como que es mucho más llamativo, pues sí, tener a un macho, proveedor, que me mantenga, y si me golpea, no importa, y si me humilla, no importa, y si me excluye, no importa, y si me maltrata, no importa. ¿Por qué? Porque finalmente el cometido de estar en mi casa y tener todo sin hacer otra cosa más que estar en mi casa, porque eso es lo que pasa por su puesto, pues está bien. Bueno, y entonces, ¿en dónde dejas tu formación y en dónde dejas todo lo demás? Es muy riesgoso, porque efectivamente no solamente nos estamos enfrentando a esas lógicas patriarcales, nos estamos enfrentando ahora a jóvenes de 20, 22 años que dicen, pues es que está como mucho más cómodo que un macho nos cuide, que un macho nos defienda, ¿no? Que un macho nos provea, ¿sí? Entonces parece que nos regresamos a aquello que escuchábamos hace muchos años, pues usted está estudiando mientras se casa, ¿no? Totalmente. Y es terrible. Por eso ahí el cometido reeducativo tiene que ser más profundo. Totalmente, o sea, sí. La verdad es que sí, creo que esos dos mensajes que, bueno, yo lo he notado y a mí me encanta hacer literal análisis cuantitativo y cualitativo. Y el análisis que he hecho en especial este año son 2 discursos. Uno, que por la culpa de esta ola radical feminista se están destruyendo los hogares y la red social, y por eso los niños están tan mal y son los adolescentes, porque las mamás al estar fuera de su casa hemos descuidado a los hijos y entonces tenemos que regresar a nuestro hogar, a nuestra tierra, al fuego, al calor, que yo soy súper partidaria de la tierra, el fuego, el calor y eso, pero eso está en todas partes, o sea, eso no solo está en el hogar, ¿no? Pero de verdad, pero ese discurso muy fuerte. Y en la segunda, que me parece también algo que ahorita lo abordó, este tema de que estamos acabando con la virilidad. Entonces,
es que estas mujeres, estas feministas, y a mí me lo han dicho amigas, muy amigas, así de, es que por culpa de mujeres como ustedes, los hombres cada vez son menos viriles, o sea, ya está viendo como una homogeneidad y hasta hormonalmente ya los estamos transformando, porque, o sea, de verdad unos discursos muy, 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 muy poderosos que yo sí creo que a veces, por lo menos en lo que desgraciadamente más ahora está todo el mundo, que son las redes sociales, sí van ganando a veces, ¿no? Tanto que yo se los he compartido en otras ocasiones aquí, a mí varias veces cuando me invitan a hablar en algún lugar o tal, me dicen, no menciones la palabra feminista, por favor, sé más moderada en eso. A las mujeres no les gusta escuchar que eres feminista, que eres activista, que así de fuerte. Entonces, yo no sé cómo, ya para ir cerrando, cómo cierran este 2025, que además de hoy ser el 25N, pues estamos cerrando el 2025, un año sin duda de muchas cuestiones políticas, económicas, tecnológicas en el país. Acabamos todavía la semana pasada, antepasada, lo que le sucedió a la presidenta, el acoso, pero después pasa lo de Miss Universo y es mexicana y qué orgullo, pero a la vez qué orgullo porque se siguen celebrando sus concursos, ¿no? O sea, fue la mujer mexicana a reivindicar, ¿no? Y a decir, a mí no me callas, pero en un concurso donde me dio mucha risa, se los comparto, que hasta mi hijo me dijo, ¿por qué está vestida así, mamá? Y yo, pues porque está en traje de baño, ¿no? ¿Y por qué está en traje de baño? O sea, qué fuerte, o sea, un niño de 11 años entendiendo mucho más que mucha gente diciendo, ¿y por qué está vestida de traje de baño actualmente y caminando para que hombres y mujeres la califiquen, ¿no? En serio, este año ha sido muy, 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 muy loco en cuanto a muchos mensajes semióticos, simbólicos, etcétera. Entonces, me gustaría, antes de nada más también dar la agenda de hoy, mañana y pasado del Seminario Nacional de la FEMU, que acabáramos con una reflexión de este 2025 y hacia dónde ir con estos discursos que, como bien dice, están arreciando. El propio líder de la ONU lo decía, viene el patriarcado y con sed de venganza, y llámese patriarcado en rostro de mujer, en rostro de hombre, no importa. ¿Cuál sería el mensaje de cierre de este año y hacia dónde creen que nos tendríamos que dirigir estos últimos años, hacia el 2030, donde acabará justo la plataforma de Beijing y demás, todos los compromisos que teníamos y que quedan tan solo 4 años? Yo creo que las demandas de este 25N no es la excepción. Son las mismas demandas que por años se han venido denunciando, se han venido exigiendo, y son estas demandas claras y urgentes de que las mujeres queremos vivir seguras, vivir sin acoso, tener acceso a esa justicia sin revictimización, a contar con instituciones que funcionen, y en ese sentido no estamos pidiendo ningún privilegio. Simplemente estamos exigiendo derechos que deberían de ser fundamentales, que deberían de ser básicos. Creo también que el movimiento Me Too, que fue en 2017, nos abrió por ahí grandes conversaciones. Hizo visible lo que por años se mantuvo en silencio, se mantuvo sin mencionar. Y bueno, el Me Too de alguna forma fue un movimiento que cambió ese umbral de tolerancia social a la violencia y nos enseña que no hay marcha atrás. Yo lo que quisiera es que reflexionemos este 25N, porque me lo han dicho. Oye, pero el 25N nada más son esas marchas que van y pintan y destruyen los monumentos. Y la verdad es que es un momento de reflexión para decir, oye, ¿a ti te asusta más, te horroriza más ver que esas mujeres están pintarrajeando o destruyendo algún monumento que los 10 feminicidios diarios de mujeres que tenemos en México? Entonces estamos mal. De tal forma que
Ana Paula y Mujer Radial, yo terminaría con mi reflexión de que este 25N no es una fecha más de calendario, es un 25N que debe de ser esta memoria histórica de todos los 365 días del año, donde haya un llamado urgente a imaginar, a crear un país donde las mujeres no seamos consideradas un factor de riesgo, donde las mujeres no estamos marchando contra los hombres. Las mujeres estamos marchando contra la violencia sistémica, estructural en el país. Y es una fecha que nos debe de hacer conciencia de que las mujeres no queremos vivir con miedo, que las mujeres no queremos vivir con libertad y con el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos, y que este 25N no sea una conmemoración más, sino que sea una conmemoración que nos lleve no solamente a la reflexión, sino a la acción. Y a la acción desde todas las trincheras, desde todos los actores y desde esa corresponsabilidad que todos tenemos para poder eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Cambiar el chip, que no es cosa fácil, pero he ahí. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctora Gloria Luz. Sí, el punto, sí, cambiar el chip y dices muy bien, fíjate que pensar el 25N, como cuando pensamos también en el 8M, que son momentos, sí, conmemorativos, no se pueden quedar solamente en la conmemoración. Tiene que ser en un 25N, yo creo que un recordatorio de que si estamos aquí en esta lucha, es en favor de las mujeres que están delante de nosotras, o sea, me refiero a las que están creciendo, las nuevas generaciones, las que tienen aún confianza en que pueden salir de una situación de violencia. Hay un compromiso educativo, reeducativo en los espacios universitarios, el cual pues, se cumple, se tiene que llevar a cabo. Por eso es tan importante este seminario nacional que estamos llevando a cabo, que estamos celebrando. Pero además está el otro aspecto, que quienes no tienen acceso a dos condiciones, el acceso a la justicia, porque se les ha negado, pero que tampoco tienen un acceso a una educación que les apoye para salir de situaciones de violencia. Ahí es donde creo que está todavía lo de fondo o lo más delicado. O sea, cuando no alcanzamos a distinguir, y yo también quisiera verlo desde ahí, cuando no alcanzamos a distinguir en un aula de clase que una joven está viviendo violencia, o cuando no alcanzamos a distinguir que un joven en un aula de clase es violentador. Híjole, bueno, ahí el punto es un punto de quiebre, porque en el espacio educativo, me refiero al espacio universitario, cuando estamos frente a aula, ahí es el momento donde se tiene que decir o se tiene que detener a quien es perpetrador de la violencia o a quien está viviendo en estos momentos violencia. Entonces, yo creo que también aquí hay un asunto de dos cosas. Una, asociado a que las y los docentes, que las y las personas que se dedican a los espacios universitarios, a los espacios educativos, tuvieran otras capacitaciones, otras capacidades, otras habilidades donde se pudiera identificar y detectar los puntos críticos de violencia. ¿Por qué? Porque las universidades tenemos protocolos de atención a casos de hostigamiento, acoso sexual y discriminación. Los tenemos, sí. El asunto es que eso se aplica cuando el violentador ya golpeó a su novia, o cuando el violentador ya la violó, o cuando el violentador ya la agredió. Ojo,
Bueno, y entonces, ¿en qué momento vamos a lograr que no la viole, no la agreda, no la golpee? ¿En qué momento lo vamos a lograr? Entonces, yo creo que ahí hay un punto aún de desencuentro entre el compromiso que está en el aula, porque en el aula es donde nos damos cuenta de esos aspectos, y poder salvaguardar la vida del joven o la joven. ¿Y por qué digo salvaguardar? Bueno, también en algún momento habría que identificar quienes están en situaciones de una profunda depresión porque viven violencias en sus casas. Claro. O que están en una profunda depresión porque perdieron el trabajo y que pudieran llegar a otras situaciones, ¿no? A un suicidio, por ejemplo. Entonces, tengo la impresión que también nos está faltando en los espacios educativos identificar esos puntos críticos de la violencia, ¿no? Porque como bien dice la doctora Verónica, la violencia es estructural, o sea, está en todas las fases de las instituciones, ¿no? Y la familia es una institución, ¿no? La escuela es una institución. Bueno, el Estado, pues ahí está esa gran institución patriarcal. El orden religioso, la iglesia, es otra institución, ¿no? Y también tiene un fuerte cuadro patriarcal, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las violencias, pues son violencias que desencadenan violencias, ¿no? Un niño que vivió violencia en su infancia muy probablemente sea violentador. Una niña que vivió violencia en su hogar muy probablemente siga siendo víctima de violencias porque además lo internaliza, ¿no? O sea, lo asume como algo que es normal. Y creo que ahí es donde nos pudiera estar faltando estos puntos críticos de sensibilidad para saber en qué momento detectas una violencia o detectas una conducta que va a derivar en una violencia. Y es que aparte, por algo el nombre del día, o sea, ahora sí que siempre en las palabras se esconden muchas cosas, ¿no? Es eliminación de la violencia contra las mujeres, porque no es, bueno, obviamente ahorita vamos a mencionar el tema de la justicia, pero no es solamente castigar, ni solamente, es más que prevenir, es eliminar a los violentadores y a las violentadoras, porque lo decimos, siempre lo decimos, también las hay. Eliminar esas formas de violencia, eliminar esas ganas, ese adentro de uno, de verdad, de violentar a otra niña, a otra mujer, a tu mamá, a tu hermana, a una mujer en la calle, a tu empleada, a tu maestra, que de verdad no lo estamos logrando, no estamos logrando esa sensación de, me gustó mucho el otro aquí, tenía invitadas a unas actrices, la verdad son artistas, actrices, cantantes, y decían, nosotros lo que estamos buscando es generar tanto amor en los hombres y en todas las personas, despertar más amor, que no te queden ganas de lastimar más a las mujeres, porque parece que estamos romantizando el tema, pero no. Sí es un tema de falta de amor, y lo que decía doctora, si en tu casa te violentaron, si en tu casa te enseñaron, a mí, mi abuela le decía a mi papá que pues, a las mujeres solamente aprendían a madrazos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo iba a crecer esa persona, ¿no? Entonces, sí tenemos que eliminar esas ganas de violentar, esas ganas de no respetar, ese no entender que todas y todos somos iguales, y que, como bien lo decía la doctora Verónica, no es un privilegio, porque aparte no estamos luchando por un privilegio. Y bueno, antes de despedirnos, nada más sí quisiera mencionar estas 3 conferencias súper importantes que va a haber. Entiendo que la primera va a ser en la UNAM, este día es del Seminario Nacional Anual de la FEMU, 25 y 26 de noviembre y 27 de noviembre, y se titula el seminario como tal, Justicia para las Mujeres, en 3 signos de interrogación, desafíos y avance para el acceso a la justicia de mujeres. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué podemos esperar? La invitación, doctora Gloria Luz, a mujeres estudiantes, y por supuesto también a todos los hombres, que es muy necesario que todas y todos nos empapemos a profundidad de estos temas. El seminario. Con una conferencia, sí, el Seminario Nacional, con una conferencia magistral, con la
ministra ya en retiro, Margarita Lina Ramos, y también tuvimos una conferencia magistral con la doctora Mónica González Contró, que es la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Las mesas que vamos a tener están reunidas para este día en la Facultad de Derecho. El día de mañana vamos a estar también en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Y el jueves vamos a estar en el Museo de la Mujer. Aquí estamos centrándonos en el elemento de carácter no solo normativo en el estricto sentido de lo que implica la norma, o sea, no en el deber ser de la norma, sino en la crítica explícita a qué es lo que se ha llevado o no se ha llevado a cabo con relación al cumplimiento de la normatividad en amplio, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hablar precisamente sobre el tema relacionado a los matrimonios infantiles y a los embarazos adolescentes, a lo que no ha cumplido el Estado al respecto, y entonces, en consecuencia, tenemos una carencia de justicia, ¿no? O sea, hay una ausencia de Estado, y si pensamos en una lógica de Estado de Derecho, y no se cumple con el Estado de Derecho, entonces, evidentemente, la justicia no existe. Las participaciones, vamos a tener mesas paralelas, sobre todo en el Museo de la Mujer el jueves. Vamos a tener, iniciamos a las 10 de la mañana con 2 mesas, vamos a tener otras 2 a las 5 de la tarde. Tenemos de 10 a 12 y luego de 12 a 2 de la tarde, luego tenemos un receso hasta las 4 de la tarde y retomamos aproximadamente a las 5 de la tarde para concluir el jueves a las 7 de la noche con toda una relatoria de las actividades que tenemos. A mí me gustaría que pudieras enunciarlos en el programa que tenemos ahí a la mano, porque justo quería yo ver el programa completo y ahí perdí la conexión contigo. Claro, doctora. Primero, la doctora Gloria de Luz Alejandra justo va a tener la ponencia Inconsistencias gubernamentales en la protección, atención y sanción a los casos de matrimonios forzados de niñas, abusos sexuales y embarazos adolescentes e infantiles en México, la carencia de justicia. La doctora Verónica Hernández Guadarrama, aquí presente, va a tener una ponencia llamada 3 horizontes de comprensión para un acceso a la justicia con perspectiva feminista, de género e interseccional. Estas conferencias entiendo que son ahí en el Museo de la Mujer este 27. No, las 2 conferencias son mañana en la Facultad de Derecho. Ok, en la Facultad de Derecho. Y en el Museo de la Mujer ya sigue por la mañana, por la tarde, y van a tener al final como la relatoría de todo lo hablado. ¿Es verdad? ¿Es correcto? Así es, sí. Sí, te decía que hoy inauguramos con la presencia de la doctora Patricia Galeana, que es la presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias y directora del Museo de la Mujer. Estuvo también la doctora Mireya Feingold, que es nuestra presidenta ejecutiva de la federación, e inauguró la doctora Sonia Venegas, que es la directora de la Facultad de Derecho. Entonces se está celebrando el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Es un evento que lo vemos, pues, no es porque lo haga la federación, pero muy bien perfilado. La doctora Galeana siempre tiene ahí la atención y el cuidado de que las participaciones pues sean muy serias, muy robustas, y todas las participantes, entre ellas hay varias de nuestras colegas de la Federación Mexicana Universitaria, de los capítulos de los estados. Entre ellas va a estar la doctora Laura Costa, que es la directora de UNAM Morelia, de la Escuela Superior de la Universidad Nacional en Morelia. Perdón, en León ya lo estoy mandando, en León. También va a estar nuestra presidenta del capítulo de Jalisco, de Guadalajara, perdón, la doctora Raquel Partida. Va a estar la doctora Georgina Cárdenas, que ya ha estado aquí con nosotras. Va a estar de nuestra vocal nacional, estará la doctora Andrea Samaniego, que es nuestra vocal internacional.
estará la doctora Lorena Medina, nuestra vicepresidenta nacional. Entonces, buscamos que buena parte de nuestras integrantes de la federación participen con nosotras y vengan desde los estados a la Ciudad de México y coloquen todos sus saberes en estas ponencias. Va a estar la doctora Saraí de León, que ella participa en el Puente Cultural de Habla Hispana de la Federación Mexicana Universitaria. Va a tener su ponencia y también va a moderar unas mesas. Entonces, está muy, muy interesante el seminario nacional. Hay participación, evidentemente, de académicas de la Facultad de Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y pues y los invitamos a que nos acompañen. Te compartí el programa, te compartí también ya lo estoy viendo y lo vamos a compartir un QR, un QR para que se puedan inscribir. Se puede seguir también a distancia, tiene la modalidad híbrida. El registro es porque damos la posibilidad de que entren al espacio del Zoom donde se está llevando a cabo la transmisión, aunque la transmisión también va a ser a través de las redes sociales del Museo de la Mujer y de la Federación Mexicana de Universitarias. Se lo transmite por los dos canales. Y no, va a estar en YouTube también, y nos hace favor de difundirlo. Claro, y recordar que hoy y mañana en la Facultad de Posgrado de la UNAM, pero en Coyoacán, ¿no? Es en Coyoacán. Es en el campus universitario. Es en el campus, ok. Es en el campus. Sí, te escucho. Mañana a las 10 de la mañana es la conferencia magistral de la ministra Margarita Ríos Farjat, Suprema Corte de la Justicia de la Nación. A las 11 de la mañana la mesa Interseccionalidad en la Justicia, Economía, Migración y Medio Ambiente, súper interesante el tema. A la 1, la mesa 4, Interseccionalidad en la Justicia, Mujeres Indígenas, Afrodescendientes con Discapacidad, Niñas y Adolescentes. Esa mesa va a estar también la doctora Gloria Luz. Y posteriormente a las de 5 a 7 de la tarde, la mesa Experiencia de Litigio Estratégico y Acompañamiento a Víctimas, cosa muy importante para todas las que hacemos acompañamiento de víctimas, una mesa que no se pueden perder. Y ya el jueves 27 en el Museo de la Mujer a las 10 de la mañana, la mesa Justicia Digital y Violencia de Género en Entornos Tecnológicos. Cabe señalar que este año el 25N por la ONU está enmarcado en el tema justo de la violencia digital, enfocados, como bien decía la doctora Verónica, todas estas nuevas formas de violencia que no solamente no cesa, sino que se van gestando nuevas formas y van invadiendo las nuevas plataformas y los nuevos lugares de desplazamiento. Y en una mesa paralela va a estar Clementina Díaz y de Obando, en la mesa de la Biblioteca Clementina Díaz y de Obando, el acceso a la justicia en las entidades federativas, es la primera parte. Después la conferencia magistral de la magistrada en retiro Jaine Otalora del Tribunal Federal Electoral. Y a la 1 de la tarde, la mesa 7, Memoria, Verdad y Reparación para Víctimas de Violencia Estructural. Igualmente una mesa paralela en el acceso a la justicia en las entidades federativas, la segunda parte. Y posteriormente en la tarde, después del receso, la mesa 8, el papel de las universidades, lo que hablábamos ahorita, y la investigación científica en la transformación de la justicia para las mujeres. Igualmente, de manera paralela, acceso a la justicia en las entidades federativas, la tercera parte. Después otra mesa que se llama ¿Por qué es importante que las universidades tengan materias con perspectiva de género? Y para culminar a las 19 horas, a las 7 de la tarde, va a ser la clausura ahí en el Museo de la Mujer con varias de las que estuvieron participando van a estar ahí, y me imagino que va a haber también un espacio de reflexión, de preguntas, de respuestas. Y qué mejor que crear comunidad, que generar sororidad, que estar todas y todos ahí los posibles y poder conocerlas y poder platicar. Y de verdad, ninguna pregunta es tonta, ningún tema es obvio. Sí, yo a veces pienso y tengo la gran fortuna de tener a estas dos mujeres aquí, a estas dos doctoras que saben muchísimo, y sin embargo a veces nos vamos a temas, ¿no? Súper, que uno parecería básico, esencial, ¿no? Pero es que eso básico, esencial es lo que tenemos que entender.
eso básico, es esencial que vivimos en nuestras casas y no me pareció esto. Decíamos, ¿no? Este tema de ya se enojó el esposo, ya se enojó el jefe, ya se enojó tal. Esos enojos también a veces son violencia, ¿no? Todas esas cosas que vivimos en nuestra cotidianidad. Yo sé que se escuchan estas mesas a veces rimbombantes y a veces las mujeres se sienten como, no, pues yo qué voy a ir ahí, yo estoy ajena a esto, al activismo, al feminismo. Nadie estamos ajenos. Nadie, ninguna persona está ajena a estos temas. Entonces ahí está la invitación. Muchísimas gracias a la FEMU, felicidades por la organización, por cómo arrancaron el día de hoy. Felicidades por cada año, todo el esfuerzo que hacen y por supuesto felicidades al Museo de la Mujer en todo este esfuerzo por buscar la eliminación de las violencias hacia las mujeres. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación, sus palabras, su compartir a veces su experiencia personal y todo el bagaje que tienen ustedes y venírnoslo aquí a traducir a veces en peras y manzanas. Se los agradecemos muchísimo, que es lo que necesitamos, y sobre todo su sororidad y generosidad hacia todo el público de Mujer Radial, de Por Gloria Radio y de AIJA Radio. Muchísimas gracias, doctora Gloria Luz, por supuesto, doctora Verónica, que sea un gran seminario, que sea muy exitoso y que logren cambiar varios chips. Si es uno, con eso nos basta, pero ojalá sean muchos. Así es, Ana Paula, muchísimas gracias. Sí, es un seminario pues que los invitamos a que nos acompañen y que nos sigan. También el día de hoy estuvo la magistrada Celia Marín Sasaki, magistrada de la Quinta Sala Penal del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, que ella también hace un gran trabajo en materia de juzgar con perspectiva de género. Entonces es importante también señalar que esa parte de la justicia, si no tiene los lentes de género, la perspectiva de género, no cambia el sentido de la justicia para las mujeres. Entonces, pues te agradecemos muchísimo, Ana Paola, porque pues sí, las violencias se perfilan por diferentes lados. Ya tendremos oportunidad de hablar del borrado de las mujeres, que es otra gran violencia, y hay que mencionarla, hay que decirla. Y pues estamos aquí al habla y en comunicación contigo. Tenemos ahí ya un evento también para llevar a cabo con Hiperborea Radio, en particular con la propuesta que nos has hecho en el Museo de la Mujer. Ahí vamos a estar también con mucho gusto y le agradezco a la doctora Verónica siempre sus comentarios, toda su pertinencia y todo su conocimiento que nos comparte. Muchas gracias, No, hombre, Verónica. yo Buenas tardes. agradezco mucho la invitación, Ana Paula, a Mujer Radial, doctora Gloria Luz, muchas gracias por la invitación. Y bueno, seguimos aquí en el camino. Seguimos aquí resistiendo, no hay que, no, cada vez más fuerte, porque cada vez viene más fuerte del otro lado. Como Así dijeron, es. es un tema estructural, es un ADN con el que estamos luchando, no es cualquier cosa, pero todo lo que se ha podido ha sido gracias a estas luchas. Entonces, esa es la esperanza, es el mejor ejemplo. Todos estos avances, esta información que vamos a ver, que estamos viendo en este seminario plasmada, iniciativas, leyes, todos los nuevos mecanismos, estrategias para erradicar la violencia hacia las mujeres, sí se puede. Quizá vamos mucho más lento de lo que quisiéramos, pero se está logrando y todos empezar pues desde aquí. Yo mi único último mensaje sería, las violencias empieza desde uno mismo, entonces pedirles a todas las mujeres, niñas, adolescentes que nos lleguen a escuchar o que sus mamás pueden transmitirle este mensaje, sus maestras, sus maestros, sus padres, que la violencia empieza desde por uno mismo. Entonces, al justo no sentirnos menos en ningún lugar, no somos menos, no. Entiendo que mucha gente, muchas mujeres así lo sintamos en diferentes aspectos de nuestra vida, pero no es así, no es así. Fue algo que nos quisieron enseñar con grandes objetivos y grandes motivos, pero no es así. Entonces, comenzar de verdad por la revalorización personal y por entender que de verdad todas las mujeres y los hombres somos iguales y tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. No es otra nuestra lucha. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo por esta mesa especial. Muchas gracias a Tania y Alberto, por supuesto, y que sea un 25N memorable como todos los días y que todos los días haya una transformación hacia ser una mejor sociedad libres de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Paola. Muchas gracias a todo el público, a las mujeres que nos siguen a través de tus redes y de los canales de Hiperborea Radio y de Mujer Radio.
Gracias. Muy buenas Muchísimas tardes. gracias a Museo de la Mujer, gracias, Femur, Gracias. mucho éxito. Adiós. Hasta Gracias. Hasta pronto. Gracias.